Buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a compartir y desarrollar el curso Aplicación de las herramientas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 y el Decreto Supremo 005-2012 del Ministerio de Trabajo. Normatividad legal que está, digamos, promulgada y es obligatoria desde el año 2011. Mi nombre es Pablo Pizarro Díaz, soy ingeniero, especialista en sistemas de gestión y tendré el gusto de poder compartir con ustedes toda esta información durante esta tarde. En primer lugar, vamos a ir de temas más generales específicos, ubicarnos bien en el contexto, sobre todo es una época complicada, un nuevo peligro que se ha presentado, nadie lo invitó y ha modificado los modelos de negocio de todas las empresas en el mundo. Entonces, en ese sentido, la empresa, cualquier empresa, tiene, digamos, grupos de interés o actores con quienes interactúa permanentemente. No solamente son los clientes hacia adelante, los proveedores que nos abastecen de todo tipo de materiales, insumos y lo que fuera para desarrollar nuestras actividades, sino también alrededor de la empresa existe la comunidad, existen las comunidades urbanas, rurales, que se pueden ver afectadas positiva o negativamente por nuestra actividad. El mismo medio ambiente que también puede verse afectado positiva o negativamente de acuerdo a nuestra actividad. Otro actor dentro de estas partes interesadas está el gobierno en sus diferentes estamentos, gobierno central, gobierno regional, gobierno local, y que está muy activo, sobre todo en este estado de emergencia sanitaria por el tema pues del SARS-CoV-2, COVID-19, emitiendo muchas normas, regulaciones, permisos, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos a los accionistas, que son quienes, digamos, tienen su interés principal en los resultados de la empresa, y finalmente mencionamos a los trabajadores, y lo hemos dejado finalmente porque pues son, digamos, la parte interesada más importante a la cual, con lo cual vamos a, digamos, desarrollar todo este tema, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo se enfoca en la integridad y en las condiciones de trabajo que debemos brindar a los trabajadores a los diferentes niveles, en los diferentes niveles de la organización. La empresa y la normatividad legal en SCT. Arrancamos con una pregunta, pues todas las empresas deben implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGSST, del mismo tamaño y o complejidad. Entonces, es una de las grandes preguntas, con la experiencia de trabajo en este tema, sí es una de las grandes preguntas, y lo que pues planteamos acá, que el tamaño y complejidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a implementar dependerá de 4 aspectos a evaluar. El nivel de riesgo de la empresa. Primero hay que determinar si la empresa realiza actividades de alto riesgo, y empresas que no realizan actividades de alto riesgo, y ahí mencionamos un anexo 5 del Decreto Supremo 003-98 del Ministerio de Salud. Entonces, es más, en los actuales momentos, también lo que se está midiendo es el nivel de riesgo de la empresa frente al COVID, de acuerdo al puesto de trabajo. Entonces, eso ya estaba en la ley es del 2011. Ya hablaba del nivel de riesgo de la empresa, luego también el tamaño y complejidad del sistema de gestión de SCT, también quedará supeditado a la cantidad de trabajadores que se tenga, más o menos de 20 trabajadores en planilla. Y este es un corte porque pues de esto dependerá más adelante si la empresa designa un supervisor o elige un comité como representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, segundo aspecto de evaluar, cantidad de trabajadores. Tercer aspecto de evaluar, tipo de empresa. Si se trata de una micro o pequeña, entre ambas el 98% de empresas formales, ¿no? que han sufrido un duro golpe, o si se trata de una mediana o gran empresa, ¿qué tipo de empresa es? En la siguiente diapositiva vamos a tratar sobre el tema.
Y por otro lado, otro aspecto a evaluar es el sector económico donde la empresa se desarrolle o se desarrolla. Si es minería, hidrocarburos, electricidad, construcción, industria, fundición, metalmecánica, transporte, agro, otros, etcétera. Seguimos. Bueno, tipo de empresa. A partir, digamos, de las ventas anuales sin contar IGB. Micro, pequeña, mediana o gran empresa. Tienen montos máximos de UITs. La micro, monto máximo de 150 UITs. La pequeña de 150 a 1700 UITs. La mediana de 1700 a un monto máximo de 2300 UITs. Y la gran empresa, montos superiores a los 2300 UITs. Entonces, de eso va a depender, es un factor a evaluar, digamos, para el tamaño y complejidad del sistema de gestión. Por otro lado, las micro y pequeñas empresas, MIPES, y las empresas que no realicen actividad de alto riesgo usan los registros o usarán los registros simplificados según la resolución ministerial 085-2013 del Ministerio de Trabajo. Como ustedes podrán observar, ya han, digamos, surgido o se han hecho mención a dos normas, dos dispositivos legales para ir acompañando todo este proceso. Entonces, además, las medianas y grandes empresas y las que realizan actividades de alto riesgo usan los registros completos, según la resolución 050-2013 del Ministerio de Trabajo. Todo esto es legal, todos los formatos están en los anexos de estas resoluciones ministeriales. Lo que nos queda primero como empresa es identificar nuestro perfil de acuerdo a esos cuatro aspectos, evaluar y comenzar a construir el sistema de gestión. Nota, ¿qué dice ahí? Entonces, una empresa que no realiza actividades de alto riesgo, que tenga menos de 20 trabajadores y que por su monto de facturación anual esté considerada como una microempresa, los requisitos legales de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo son o serán mínimos. Sí, hay un tratamiento especial. Si es que es una empresa que reúne estas características, ¿no? Una microempresa, ¿verdad? Seguimos. Entonces, todo esto, digamos, está compartido. Cada vez con esto de la virtualización de los procesos, el Estado también está en un tema de digitalización de actividades. Lo he podido comprobar hace poquito con el registro sanitario, tramitándolo en una tarde, o de repente la gestión pues para la copia literal de vigencia de poderes, todo se está digitalizando. Es la tendencia, porque pues digamos, este peligro biológico llamado SARS-CoV-2 ha cambiado las condiciones de trabajo y digamos, ha requerido que los procesos y las actividades de las empresas, no importa su tamaño, actividad o el lugar en el que se encuentren, se adapten y busquen mayor digitalización. Entonces, digamos, lo que mencionamos hace un rato, los aspectos a evaluar para ver qué tan complejo sería nuestro sistema de gestión de SCT, lo tomamos sobre esta base que nos plantea el Ministerio de Trabajo, ¿no? Resolución Ministerial 085, ustedes pueden entrar y pueden, digamos, descargar los anexos y utilizar los formatos y la información que les corresponde. En todo caso, si han evaluado qué tipo de empresas son, también está la 050 que nos, digamos, nos comparte o nos invita a poder descargar todos los anexos para poder aplicar dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, en ese sentido, claro, alguien tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa. Todo esto se desarrolla dentro de un marco legal. Acá nos dice la alta dirección a través de su representante legal y de su línea de mando, hay que ver el organigrama, por eso tiene que estar actualizado. Son quienes asumen la responsabilidad de las consecuencias provocadas por los accidentes y enfermedades ocupacionales que sufra su trabajador en el desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo. Entonces, el motivo no es porque sea culpable el accidente o la enfermedad, sino porque por su condición de ser el generador de la actividad, es el empleador o trabajo en donde ocurre el accidente o enfermedad ocupacional. Claro,
Antes, hasta hace un tiempo, hasta antes del 15 de marzo, toda nuestra atención y nuestros cuidados estaban más orientados a que no haya accidentes. Ahora, como digamos, ha cambiado las prioridades. Ahora se habla mucho de enfermedad ocupacional. Hasta hace un tiempo, el SARS-CoV-2 no estaba declarado como enfermedad ocupacional. Pero lo que sí es cierto, es un peligro que está dentro del ambiente de trabajo y por lo tanto hay que darle, por eso que se le está dando tamaña atención con tantos planes de vigilancia, con tantos protocolos, con la reactivación de las empresas por fases, y entonces esa es la razón de ser. La alta dirección es quien asume la responsabilidad. Por otro lado, la mejor manera que tienen las empresas para evitar ser sancionadas, con multas y sanciones penales inclusive, es mediante la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Claro, una empresa que no tiene un sistema de gestión, digamos, no tiene las herramientas, están dando a ciegas. Aún así, empresas muy bien constituidas, muy bien conformadas, parte de corporaciones o de grupos empresariales que toman medidas, que capacitan a la gente, aún así, la probabilidad de que ocurran accidentes, enfermedades está. Imagínense las empresas que no tienen, digamos, o no cumplen con estos principios. Muy bien. Un sistema de gestión de SST permite a la empresa proteger la vida y la salud de sus trabajadores y de terceros. Ojo, que pueden ser contratistas, pueden ser proveedores o pueden ser visitantes, que se encuentren dentro de sus instalaciones. Todo aquel tercero que se encuentre dentro de las instalaciones. Entonces, ahí hay un tema de información, le llaman inducción, ¿no? A un tercero o a personal nuevo, a los mismos proveedores, a cualquier visitante, o de repente va un tercero a hacer un mantenimiento del aire acondicionado, el mantenimiento de una máquina, y permanece 2, 3 días, una semana en el local, también es responsabilidad del empleador, de la alta dirección, de quien dirige la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace un poquito ha sucedido esto, ¿no? Y entonces, bueno, perdió la vida, fue un accidente fatal, cayó de un andamio. Por ahí lo que menciona la lectura es que solamente tenía un arnés. Habría que ver si ese arnés estaba, digamos, certificado, o si ya estaba usado, o había sido inspeccionado. La familia obviamente dolida. Fue un hecho fortuito, pero es un trabajo en altura. De repente puede ser una actividad que pareciera no ser de alto riesgo. Hay MIPES o hay actividades que las empresas de pequeña escala realizan de manera temeraria, o la misma naturaleza de actividad implica 2 o 3 personas, pero en algún momento se presenta el alto riesgo. En este caso, el alto riesgo es el trabajo en altura, todo lo que sea trabajo arriba de 1,80 m de altura es considerado trabajo de alto riesgo. Tiene que haber, digamos, un permiso de trabajo de alto riesgo, tiene que haber un procedimiento, tiene que tener todos los EPPs, tiene que estar capacitado, y entonces si no lo dejamos al albur o de repente a la destreza del operario, pero eh, digamos, suceden estas cosas, pues hay una probabilidad, hay una estadística de accidentes por eso. Entonces, es lamentable, pero de tiempo en tiempo sucede cada vez más cerca. En ese sentido, viendo el tema legal, el 11 de julio del año 2017, hace más de 3 años, concluyó un periodo de 3 años, donde, digamos, se privilegió la prevención y corrección de las conductas infractoras para la empresa, donde SUNAFIL solamente podía aplicar máximo el 35% del total de la multa de acuerdo a la infracción cometida. La multa máxima que coloca SUNAFIL actualmente a una empresa que haya cometido una infracción muy grave en SST puede llegar hasta los 380.000 soles. Ustedes han oído, si no lo han hecho, hace poquito, el fin de año pasado, hubo un accidente con una pareja joven en Lima, en un local de McDonald's, digamos, donde sufrieron una electrocución los dos, muchachitos de 18 o 20 años, más o menos, y donde pues fallecieron.
al hacer la investigación, bueno, no estaban capacitados, no tenían el EPP, no tenían, digamos, el permiso de trabajo, no era su trabajo, lo estaban haciendo por época de Navidad, por de repente generarse unos ingresos más, y esto sumó un cóctel de factores, sumado a lo principal, que no había mantenimiento en la máquina dispensadora de gaseosas. Y entonces, toda esa suma de factores llevó a un accidente fatal, donde, digamos, lo último que se ha sabido es que han, digamos, coordinado entre la empresa y la familia para llegar a un acuerdo económico. Porque si no, ese gerente general de ese grupo empresarial estaría, digamos, cumpliendo 8 años de pena privativa de libertad. Y entonces, cada vez el tema de seguridad en el trabajo ha ido incrementando sus exigencias, algunas veces por los clientes, otra misma por los mismos trabajadores organizados. Lo que sí es cierto es que cada vez estamos en un contexto distinto, con un peligro biológico inminente, y el Estado, en cumplimiento de su rol normativo, tiene al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y al MINSA emitiendo normas, cumpliendo su rol normativo. Y el rol fiscalizador lo va a hacer a través de la SUNAFIL. En los actuales momentos, SUNAFIL está invitando en su página web a las empresas que han registrado y se han autorizado en este contexto de COVID-19 para responder un cuestionario de autodiagnóstico sobre los protocolos, sobre el cumplimiento de los protocolos. Pero además, SUNAFIL normalmente vigila el cumplimiento el cumplimiento del funcionamiento completo del sistema de gestión. Entonces, en esta tarde vamos a compartir una serie de herramientas, tal vez las más importantes, que SUNAFIL exige, ¿no? Entonces, hablamos ahí, la ley 29783 de Seguridad y Salud del Trabajo, agosto del 2011, y el decreto supremo 005-2002 del Ministerio de Trabajo, que es el reglamento, toda ley tiene su reglamento, este es el reglamento de la ley de SCT, emitido en abril o promulgado en abril del 2012. Y sus posteriores modificaciones establecen los requisitos mínimos que deben de cumplir, las empresas, ¿no?, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el panorama, digamos, para la aplicación de la SCT en el contexto del COVID-19? Si somos una pequeña, mediana o gran empresa, ¿no? Obligatorio, la ley 29783 y el decreto supremo 005, la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Muchas otras veces, el seguridad y salud en el trabajo se aplica porque son requisitos del cliente. Estamos en una cadena cliente-proveedor donde el cliente tiene el poder, plantea ciertas condiciones, y una de ellas es el tema, digamos, ahora los clientes están pidiendo todo lo que son los protocolos. Siempre hay requisitos, y para poder trabajar o aplicar seguridad y salud en el trabajo también existe una norma internacional que está, digamos, establecida en la norma técnica peruana ISO 45001-2018, que es la ISO de seguridad y salud en el trabajo. Eso es opcional por la empresa. La empresa opta o no por cumplir la norma internacional. Lo que sí no puede optar, sí es obligatorio el cumplimiento, es la ley y el reglamento. Y de repente ciertos requisitos de algún cliente o de algunos clientes. Por otro lado, en el tema del contexto del COVID-19, todas las empresas desde el 1 de julio cumplen con la resolución ministerial 448-2020, que también es obligatoria hasta cuando dure el estado de emergencia. Hasta cuando dure el estado de emergencia. Y por otro lado, existen normas, esta es la norma del Ministerio de Salud, que es genérica para todas las empresas. Por otro lado, de acuerdo a la actividad de la empresa también tiene que tener especial atención de acuerdo al rubro al que pertenece. Por ejemplo, hay protocolos sectoriales del Ministerio de Producción, del Ministerio de Transportes,
esta resolución ministerial 0117-2020 es del Ministerio de Agricultura, que establece hasta 4 o 5 protocolos, si la empresa solamente hace cultivo, si hay producción, si hay distribución, tiene hasta 4 protocolos que, digamos, también establece ciertas normas específicas, además de la resolución del Ministerio de Salud. Entonces, como estamos viendo, cada vez el tema del cumplimiento de las normativas legales debiera ser más debiera ser más importante para quienes dirigen o gestionan las empresas. Entonces, en este panorama estamos, y mientras tanto las empresas se están reactivando, se están reinventando, quienes no han paralizado operaciones en buena hora, pero están manteniendo el mercado, buscando otras oportunidades, pero este es el panorama que nos rodea, este es el contexto el que le llamo, ¿no? Bien, visto todo esto, entonces, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, SGSST, son las siglas o el acróstico, es un sistema de gestión empresarial de carácter preventivo y obligatorio, según la ley del 2011 y el reglamento del 2012. Y las modificatorias que han tenido, que hay algunos artículos, algunos incisos que se han ido, digamos, puliendo, mejorando, ¿no? Simplificando en algunos casos. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo está conformado por un conjunto de elementos interrelacionados que tiene como objeto establecer una política, objetivos de SCT y una serie de mecanismos y herramientas de gestión que buscan tener bajo control las condiciones de trabajo en el que se desarrollan los procesos. Entonces, la finalidad es proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los trabajadores a fin de prevenir daños por lesiones y el deterioro de la salud. Esta última partecita es importantísima. Prevenir daños por lesiones, es decir, accidentes, prevenir daños y el deterioro de la salud. Y entonces, mucho tiempo el tema de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el tema de la salud o las enfermedades ocupacionales, por un tema de costos, por un tema estratégico, por un tema de prioridades, por N factores, por N razones, fue, digamos, no tomado con la importancia debida. Y entonces ahora tenemos un peligro que nos lleva a tener pruebas, si son serológicas, si son rápidas, si son moleculares, si son, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, digamos, las prioridades, ¿no? Muchas veces suelo decir, pues, SST es salud para la seguridad en el trabajo. Cambió el acróstico, el sentido del acróstico. Y en ese sentido, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, digamos, se desarrolla o se aplica a partir del cumplimiento del ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. Primero planifico, luego hago, luego verifico si lo que hago, que ya había planificado, lo estoy haciendo bien o no, y luego actúo para poder, digamos, pulir, corregir, mejorar. Mejora continua. PHBA. Entonces, es la lógica de, digamos, de este sistema de gestión y de los demás sistemas de gestión también. Entonces, este sistema de gestión que tiene, digamos, un orden, planifico, hago, verifico y actúo para mejorar y luego vuelvo a planificar y ese ciclo es continuo, nos lleva a trabajar o la aplicación de una serie de herramientas. Desde mi experiencia en estos últimos años y en estos últimos 6, 7 meses con el tema de visitas a empresas, el tema de la situación de, digamos, de diferentes sectores, yo creo que considero que estas 11 herramientas son las principales, son las que se le debería dar en especial énfasis. Porque pues como les digo, al revisar, interpretar tanto la ley y el reglamento, tenemos mucha información. Y acá hago un paréntesis. La ley
me establece qué tengo que hacer en materia de seguridad y salud en el trabajo. Mientras que el reglamento, el decreto supremo, me establece el cómo. Entonces, cuando yo implemente o quiera implementar o decida hacerlo, tengo que revisar primero la ley, pero en especial, con especial énfasis el reglamento, porque en el reglamento me establece el cómo debo hacer. Entonces, las herramientas, digamos, las he planteado ahí en orden, digamos, de aplicación. Primero hay que realizar una evaluación de línea base del sistema de gestión según ley. Más adelante voy a describir una a una. Acá voy a pasar a mencionarlas. Evaluación de la línea base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783. Segunda herramienta, está la elección e instalación del órgano representativo de los trabajadores, comité si es más de 20, o supervisor si la empresa tiene menos de 20 trabajadores. Pero en realidad este es una mención, es el órgano representativo de los trabajadores en materia de seguridad ante la empresa. Tercera herramienta es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De la política se establecen compromisos. Y de los compromisos, digamos, surgen los objetivos. Yo tengo objetivos y para poder cumplirlos elaboro un programa anual. Pero el programa anual me dicen las actividades que tengo que hacer y los tiempos. Yo lo describo en un plan. El cómo del programa anual lo escribo en un plan. Y en ese plan, digamos, tengo que considerar, pues, todo eso tiene su base en la famosa identificación de peligros y evaluación de riesgos, el I+C, tanto en oficina y planta. Incluso hay empresas que tienen operaciones fuera de planta, el transporte, por ejemplo, o de repente hay equipos de instalación, o de repente hay equipos de mantenimiento que salen a los locales del cliente y entonces ahí se vuelve un poco más compleja la situación. Luego viene la elaboración del mapa de riesgos, ¿sí? Entonces, ya con el hiper, yo establezco, digamos, los diferentes tipos de peligros y riesgos y lo llevo a esos peligros y riesgos, lo llevo gráficamente a un mapa, que no es otra cosa que el plano del local de trabajo, donde se colocan una serie de simbologías que también están normadas. Posteriormente, también se tiene que contar con un RIS, así le conocen, otro acróstico, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es, digamos, aplicado para empresas, o se aplica en empresas con más de 20 trabajadores. Lo que no quiere decir que empresas de menos de 20 también lo puedan implementar. 10, ya cuando, digamos, todo esto está caminando y todas estas herramientas, digamos, se tienen que ir, digamos, aplicando y vigilando si se están cumpliendo, y eso es labor del comité, que está en el punto 2, para finalmente, digamos, ejecutar una auditoría interna para ver si estamos cumpliendo, sobre todo con los objetivos, con nuestro programa, y nuestro plan anual de seguridad y con, digamos, estableciendo las condiciones de seguridad y salud para nuestros trabajadores, ¿no? En nuestros ambientes de trabajo. Posteriormente también, estos son documentos. La política, los objetivos, el programa, el plan anual, el I+C, el mapa de riesgos, el RIS, la misma auditoría interna que también tiene sus propios documentos, pero también hay unos registros que hay que utilizar que son de carácter legal, registros de seguridad en el trabajo según la resolución ministerial 050-2013. Por otro lado, como una nota, agrego ahí, la empresa también, el empleador, la empresa y el empleador está obligado a ejecutar 4 capacitaciones mínimas de SST en cumplimiento de los artículos 27, 28 y 29 de la ley. Mínimas. Pero eso, por más pequeña que sea la empresa, eso a veces es imposible, porque pues han salido temas, o hay temas,
que van a sobrepasar esas 4 capacitaciones. Lo mínimo que te pide la ley, en caso de inspección, o digamos, Sunafil va, te encuentra con 4 capacitaciones, tus registros, tu material, tus constancias, cumples. Que digamos ya la empresa determinará si es suficiente o no para su realidad en ese momento. ¿Sí? Seguimos. Empezamos con la primera actividad, primera herramienta, evaluación de la línea base del sistema de gestión de seguridad en el trabajo según la ley. El artículo 37 nos dice, para establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico del estado de la salud y seguridad en el trabajo. Los resultados obtenidos son comparados con lo establecido en la ley. Sí, existe un formato en la ley, ¿no? Entonces, se compara y también con otros dispositivos legales pertinentes y sirven de base para planificar la primera etapa del ciclo de mejora continua, ¿no? Sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. Entonces, esa evaluación de línea base nos va a servir para poder más adelante hacer un recorrido por las 4 etapas del ciclo de mejora continua. Entonces, la evaluación es accesible a todos los trabajadores y a las organizaciones sindicales si las hubiera. Los resultados, estamos en este nivel, de acuerdo a la evaluación de línea base que nos han hecho nosotros mismos ya preparados o un tercero especializado, hemos determinado que estamos en este nivel y esa calificación se tiene que compartir con todos los trabajadores. Y ahora, eso nos lleva a observar qué mecanismo de comunicación interno manejamos en la empresa. ¿Es un periódico mural? Son varios. ¿Es un buzón de sugerencias? Que fue el menos eficaz, pero siempre existió. O de repente, últimamente, lo que está funcionando mucho es contar con un WhatsApp grupal específicamente para SST con todos los trabajadores. Y entonces, el artículo 37 me dice que tiene que haber una línea base. Y, claro, el artículo 78 dice que el resultado de la evaluación inicial o de línea base debe estar documentado. Estar documentado. ¿Tienes la lista de verificación de la aplicación de la línea base? La línea base dice debe servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El inciso C dice, claro, el resultado de esta evaluación debe servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, la idea es por eso que a partir de la línea base se establece toda una implementación de un año. Y sobre esa línea base se mide qué tanto avanzamos. A partir del funcionamiento, digamos, de los representantes de los trabajadores y de todos en la empresa, ¿no? Sobre todo el comité y el supervisor. Seguimos. Entonces, para eso tenemos que tener un órgano representativo de los trabajadores, o puede llamarse comité o supervisor, va a depender del número de trabajadores. El artículo 29 dice, los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador si hubiera sindicato. En ese sentido, los trabajadores son elegidos. Hay un proceso de elección. Para eso tiene que haber hay toda una secuencia, hay una convocatoria, una invitación, los postulantes al comité, digamos, tienen que dejar por escrito a través de unas cartas, unos formatos, su interés de participar, eso se tiene que publicar, tiene que haber, digamos, todo un proceso eleccionario con votos, ¿no? Al final hay un acta, digamos, hay un acta de resultados y un acta de instalación. Los representantes, los trabajadores y la empresa va a conformar un comité, son elegidos por elección, mientras que los representantes del empleador son designados por el empleador y también tiene que quedar por escrito mediante algún documento.
Y entonces, la importancia del sistema de gestión del órgano representativo de los trabajadores es el órgano que nos va a permitir, comité o supervisor, que el sistema de gestión se mantenga. Y en ese sentido, pues, dice, artículo 30, en los centros de trabajo con menos de 20 trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. También hay un proceso de elección más cortito, pero también tiene que quedar evidencia de esa elección. Por otro lado, el artículo 31, claro, son los trabajadores quienes eligen a su representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. A ver, segunda actividad, estábamos en la elección e instalación del órgano representativo de los trabajadores. Por eso es importante, por eso incluso, si ustedes recuerdan, el plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID-19 en el trabajo, ¿no? Es firmado por el representante de los trabajadores, o el presidente del comité, o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, elegido, no el gerente. No es un tema de jerarquía, sino que la misma ley, la misma normativa le brinda esas facultades a estas personas, ¿no? Nombradas por elección. Entonces, artículo 31, nos habíamos quedado ahí. Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo del número. En los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, en donde existen o existieran, la organización más representativa convoca a las elecciones del comité paritario. Es el sindicato el que convoca. En su defecto, si no lo hubiera, es la empresa o el empleador el responsable de la convocatoria. Es el primer documento para la elección de este órgano representativo, ¿no? Hay modelos sobre eso, entonces lo que sí es cierto es que SUNAFIL revisa tu libro desde los documentos, no, digamos, todos los documentos que se han tenido que desarrollar para poder elegir al órgano representativo de los trabajadores. ¿Qué más? Por ejemplo, acá hay un detalle también. Hay muchas cosas, estoy colocando lo más importante, lo vital, pero si ustedes ven hacia el cuadro izquierdo, en esa empresa, por ejemplo, esa empresa fluctuaba entre 19, 20, 21 y 22, de acuerdo a la contrata. Llegó un momento en que ya no bajaban de 20, y entonces decidieron organizar su comité, elegir su comité. Y si ustedes se dan cuenta, hay unos chalecos, que son unos chalecos que, digamos, lo identifican como miembro del comité. En otro caso, esa es una empresa contratista de servicios de mantenimiento. En el otro caso, es una empresa ligada al rubro minero, ¿no? Y, digamos, hay una reunión en campo con los miembros del comité y todos ellos usan un casco blanco, por ejemplo. La idea es que cuando haya un comité, esté identificado. Ya en la empresa se verá la forma, o con un polo, o con una gorra, o con un chaleco, con lo que fuera. Comité de seguridad es importante, tiene su proceso, hay una elección, y lo que sostiene el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o es el comité o es el supervisor, las reuniones, porque en las reuniones se tratan si se está cumpliendo la política, si se están cumpliendo los objetivos, cómo va el programa anual, si el hiper está actualizado, ¿sí? Entonces, seguimos. A ver. Y aquí vienen las herramientas. Hablamos del establecimiento de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento de los artículos 22 y 23 de la ley. ¿Qué dice el artículo 22? El empleador, en consulta con los trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo que debe. Esto es lo que me dice la ley,
La política debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. B. Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Ojo, la política del sistema de seguridad en el trabajo lo firma el gerente, ¿no? Hay otros documentos del sistema de gestión que sí lo suscribe el presidente del comité o el supervisor. La política no. La política establece los compromisos, los lineamientos de la alta dirección. C. Dice, debe ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo. Claro, antes se solía colocar en el periódico mural o en las diferentes áreas, pero dependiendo de el lugar de trabajo, el ambiente en el que nos desarrollemos, sea de infraestructura, sea una oficina, o sea de campo, sea un lugar operativo, digamos, tenemos que buscar el mejor medio. Por eso que también la importancia de tener un WhatsApp grupal con todos los trabajadores en materia de SST, la política se puede difundir como un documento, como una foto, que llegue a todos los trabajadores. La idea es que llegue a todos los trabajadores. ¿Qué más? La política debe ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes interesadas externas, proveedores, clientes, Estado, puede ser la municipalidad, SUNAFIL, quien lo requiera. Y por ejemplo, ahí viene un tema. Viene el tema, ¿qué mecanismo de comunicación interno estoy utilizando que sea efectivo o eficaz, que esté llegando la información a los trabajadores? ¿Y qué mecanismo de comunicación tipo la web de la empresa he colocado ahí mi política de seguridad, mis objetivos de seguridad? Hay que aprovechar esos mecanismos. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Debe ser actualizada periódicamente. Periódicamente se refiere a un año, pues. Si tenemos un programa anual de seguridad y tenemos un plan anual de seguridad y vamos a tener un plan anual de capacitación en seguridad, la política debiera, pues, como mínimo, ¿no? Evaluarse o revisarse cada año, por ejemplo. Por ejemplo, en el tema con lo ocurrido con el SARS-CoV-2, hay eventos o situaciones en que tengo que revisar mi política, porque de ahí salen los objetivos, y los objetivos tendrán que tener más énfasis en la salud del trabajador, en el cumplimiento de los protocolos, por ejemplo. Entonces, todo es una cadena, es sistémico, todo va amarrado, ¿sí? Hay una razón de ser, digamos, de la política se decantan muchas cosas, ¿sí? En la política se establecen compromisos. Mientras que el artículo 23, según la ley, dice, a ver, claro, que hay principios y objetivos fundamentales donde pues en la empresa se expresa el compromiso, ¿no? ¿Qué compromisos deben contener la política? El enunciado, la redacción, ¿no? La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo. ¿Qué otro compromiso? B. El cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo y de otras prescripciones que suscriba la organización. En el punto B, en resumen, es a la fecha, actualmente las empresas tienen que tener una matriz de requisitos legales. Es decir, es una herramienta donde se mapea todas las normas, dispositivos de carácter legal de acuerdo a la actividad de la empresa. Para saber, esa herramienta me permite identificar qué dispositivos tengo que cumplir de acuerdo a mi actividad y también me va a servir para evaluar si lo estoy cumpliendo en la práctica. Es complicado, es complejo porque en nuestro país es muy prolífico, ¿no? En emisión de normativas legales y más por el tema del COVID. C. ¿Qué otro compromiso tiene que tener la política? La garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente. Es decir, tienen que haber reuniones donde se evidencia de que son consultados en cada reunión ordinaria.
que queda, digamos, establecido, los temas se establecen y los acuerdos se determinan en el libro de actas del comité o libro de actas del supervisor. ¿Qué otro compromiso también me pide en la política? De la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y siempre en toda política o medio ambiente o digamos, no sé, de otro sistema de gestión, siempre es el fin del sistema de gestión, ¿no? De que, de que los resultados en la empresa mejoren, haya mejora continua, ¿no? Mejora continua de tiempo en tiempo. El último compromiso que nos pide la ley que se encuentra en la política, dice en el inciso E, el sistema de gestión de la SCT es compatible con los otros sistemas de gestión de la organización o debe estar integrado en los mismos. Claro, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es obligatorio. De repente, por un tema, digamos, la empresa, por ejemplo, en el rubro agrícola, agroexportador, tiene una certificación orgánica. O de repente también exporta y tiene una certificación del sistema de gestión BASC, cuando ya hay varios sistemas de gestión, o una ISO 9001. Cuando hay varios sistemas de gestión, ya se habla de una integración. Es compatible, ¿no? Entonces, ya se pueden, digamos, alinear los sistemas de gestión, cada uno con sus objetivos, ¿no? Pero, digamos, a eso se refiere el inciso E del artículo 23. Hay empresas que ya están trabajando varios sistemas de gestión a la vez. Lo que sí es cierto, seguridad y salud en el trabajo, es obligatorio por ley. Es obligatorio por ley. ¿Qué más? Bueno, pasamos a los objetivos, pues. Establecimiento de objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso lo encontramos en el artículo 39 de la ley. Dice, los objetivos de la planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se centran en el logro de los resultados específicos, realistas y posibles de aplicar por la empresa. Entonces, y todo esto tiene que tener una mirada de gestión de los riesgos, gestión de riesgos de CCT, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Comprende medidas de identificación, prevención y control. Identificación de peligros, prevención de riesgos y control de los mismos. Inciso B. Dice, también debe comprender los objetivos de mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. Ojo, esos dos, gestión del cambio y preparación de respuesta a situaciones de emergencia, tienen que ver con el contexto actual del SARCOS 2. Gestión del cómo hemos gestionado para cambiar, si antes trabajábamos con estos mecanismos de trabajo y ahora por este peligro biológico hemos tenido que adoptar estos protocolos. La gente, digamos, se adaptó rápidamente, hubo resistencia, hubo gente que no resistió, y la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. Ahí está el plan de vigilancia. Entonces, los objetivos, por ejemplo, es por eso que todo este escenario generado por el virus SARS-CoV-2 ha movido todo el sistema de gestión. Entonces, sobre todo en el tema de objetivos, y estamos viendo por qué. ¿Qué más? Entonces, los objetivos comprenden también las adquisiciones y contrataciones, es decir, el manejo de proveedores, de contratistas, que también tienen que cumplir ciertas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Los objetivos también comprenden el nivel de participación de los trabajadores y su capacitación. Ah, ya, claro. Por ejemplo, muchas políticas dicen, trabajamos con el personal altamente calificado, altamente capacitado. Ya, eso yo lo llevo un objetivo. Capacitar o generar capacidades o mejorar capacidades en el 100% de mis trabajadores. ¿Y cómo lo demuestro? Lo entrené acá, aprendió otro método de trabajo, o el uso de una nueva máquina, o de repente me pedía la ley, lo decíamos, hay 4 capacitaciones mínimas. Entonces,
Todos estos objetivos después hay que medirlos con algunos indicadores claves, ¿sí? Entonces, herramienta 4, objetivos del sistema de gestión. Ok, entonces yo me planteo objetivos, pero para poder, digamos, conseguirlos, tengo que elaborar un programa anual de SCT, en cumplimiento, dice, del artículo 38. ¿Qué dice? La planificación, desarrollo y aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo permite a la empresa cumplir como mínimo, fíjense, cumplir como mínimo las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales, los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva, sobre todo de disposición, cumplimiento de disposiciones legales y reglamentos. ¿Qué más dice? La planificación del sistema permite a la empresa mejorar el desempeño laboral en forma segura. Luego, la planificación permite a la empresa mantener los procesos productivos o de servicio de manera que sean seguros y saludables. Me voy a detener en el punto B y C. En el punto B, mejorar el desempeño laboral en forma segura. Entonces, hay muchas empresas que desconocían que, digamos, los trabajadores tienen que tener exámenes médicos. Entonces, ante un peligro que me puede llevar, un peligro desconocido, al cual no hay vacuna, al cual todavía no se puede eliminar, sino simplemente contener y sobrellevar. Entonces, ¿cuál es el estado de salud de tal trabajador? Y entonces, ante esta situación, lo que tienen factores de riesgo, diabetes, asma, etcétera, no van. De preferencia, si pueden hacer trabajos remotos, se quedan en casa, ¿no? Entonces, mejorar el desempeño laboral en forma segura. Luego viene el otro inciso, mantener los procesos productivos de servicio de manera que sean seguros o saludables. En el plan de vigilancia, según la resolución del MINSA y también en los protocolos sectoriales está, hay muchas empresas que paralizaron operaciones, ¿correcto? Entonces, cuando reiniciaron operaciones había pasado un mes, 2 meses o tal vez hasta 3 meses. Y lo que recomendaba uno de los protocolos era que una vez que se reincorporen, por más diestros que sean en el área operativa, en el área administrativa, para poder, digamos, manejar sus máquinas o equipos, tiene que haber un espacio para poder retomar los procedimientos, porque esas máquinas quedaron, no había mantenimiento, quedaron paradas, no se podían utilizar de buenas a primeras, había que tener una revisión. Hay un desgaste de la maquinaria, ¿no? Hay un deterioro en el cableado, en el mismo funcionamiento, y entonces a eso se refiere. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo es el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo que establece la organización, servicio o empresa para ejecutar a lo largo de un año. Entonces, yo de mi política establezco compromisos de acuerdo a lo que me pide la ley. De esos compromisos se desprenden los objetivos. Pero para poder cumplir los objetivos, yo tengo que elaborar un programa anual de actividades. ¿Sí? Entonces yo tengo las actividades, los tiempos, los responsables, los recursos, pero digamos, ¿dónde describo cómo lo hago? Eso se hace en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Y entonces, el artículo 80 de la ley, en este caso del decreto supremo, es: el empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el trabajo con base a los resultados de la evaluación inicial, ¿sí? O de evaluaciones posteriores. De repente puede haber habido una inspección. Con base o de otros datos disponibles con la participación de los trabajadores, sus representantes, comité o supervisor, y la organización sindical, si la hubiera. Las disposiciones en materia de planificación deben incluir una definición precisa, el establecimiento de prioridades. Ahora la prioridad, digamos, es el SARCOS 2, ¿no es cierto? Y la cuantificación de los objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cuantificación de los objetivos, es decir, indicadores.
Yo tengo una política, salen compromisos. De los compromisos yo lo transformo en objetivos. Los objetivos se transforman en una herramienta de actividades, plazos, ¿no? Y responsable, programa. Y luego viene el plan donde yo describo. Pero en ese plan tengo que poner indicadores. Si no, no habría forma de medir si al final del año, al final del periodo, cumplo con los objetivos. ¿Qué más dice ahí? A ver, la preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos en el que se definen metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento con la precisión de lo que, quién y cuándo deben hacerse, ¿no? Es eso. En ese plan ya, digamos, se aterriza el cómo. Luego viene, dice, la selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados, indicadores. De la dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros y la prestación de apoyo técnico. Asesoría, capacitación, qué sé yo, dependiendo del objetivo que se quiera buscar. Entonces, la secuencia lógica va por ese camino, sigue esa ruta, política, objetivos, programa, plan, que incluye indicadores. ¿Sí? Pero, así como el comité o el supervisor es el órgano representativo de los trabajadores y es la entidad dentro de la empresa que me va a permitir a mí demostrar que hay un funcionamiento del sistema de gestión a través de las reuniones mensuales, ordinarias o tal vez de las extraordinarias también, hay otra herramienta que es importantísima y es la base, digamos, de todo esto, ¿no? Es la identificación de peligros y evaluación de riesgos en oficina, planta o digamos en otras eh, locaciones o donde desarrollemos los procesos y las actividades, ¿no? Entonces, en cumplimiento de los artículos 18, 19, 21 y 57 de la ley. ¿Qué nos dice el artículo 18? Dice que el sistema de gestión se rige por los principios. Y uno de ellos, que es el inciso I, nos habla de evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al mismo empleador y a otros terceros. Entonces, en el artículo 18, inciso I, me dice que hay que evaluar los principales riesgos. En el 19 nos menciona la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, si las hubiera, es indispensable en el sistema de gestión. Respecto de lo siguiente, y ahí rescato el inciso D, la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración del mapa de riesgos. Entonces, ya tenemos el 18, inciso I, 19, inciso D, que nos habla que hay que evaluar, hay que identificar peligros y riesgos. Entonces, eso tiene que ser con la participación de los trabajadores, ¿sí? Ok, a ver, vamos a detenernos ahí. Ahí, por ejemplo, para poder, es el famoso hiper-C, ¿no? La matriz hiper, el hiper-C. Acá, por ejemplo, digamos, como es a los procesos y a los puestos de trabajo, entonces, digamos, en la empresa se tiene que organizar con un especialista, con el ingeniero de seguridad, con el jefe de planta, por áreas, para que con las personas identifiquen sus peligros y evalúen sus riesgos con la metodología que hayan elegido. Ahí también la ley establece varios métodos, varias formas. Hay varias metodologías para poder realizar un hiper. Lo que sí es importante, lo que te pide una inspección, ya. Ok, tienes tu hiper bonito, perfecto, ¿no? Que excelente. Contraté gente de la universidad, qué sé yo, practicantes, un ingeniero, una asesoría, perfecto. Pero, digamos, acá suele ocurrir, sobre todo cuando es presencial, un inspector suele preguntar al trabajador si conoce sus peligros y sus riesgos. Y entonces, si el trabajador no ha participado, o de repente ya un equipo elaboró la herramienta, pero tiene que socializarla para que la gente lo conozca. Además, también, esto es uno de las capacitaciones claves. Si la ley me dice tengo que tener 4 capacitaciones mínimas en materia de SST, esta es clave. Esta es una de las claves. ¿Sí? Entonces,
El artículo 19 dice que tiene que haber la participación de los trabajadores en la elaboración de tanto de la matriz hiper como el mapa de riesgo también. 18. El artículo 21, claro, ya cuando identifiqué los peligros y evalué los riesgos, tengo que establecer medidas de control. Entonces, para establecer medidas de control, digamos, la ley nos menciona sobre la jerarquía de controles, que son 5. Dice, artículo 21, las medidas, hay jerarquía de controles, son la importancia, ¿no? Importancia de los controles que yo pienso establecer de un orden más importante al menos importante, por un nivel de eficacia. Es decir, a ver, las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad. Si es posible, hay que eliminar los peligros. Dice, se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Entonces, por ejemplo, este nuevo peligro llamado SARS-CoV-2, que origina o provoca la enfermedad del COVID-19, como no hay vacuna, no hay forma de eliminarlo. Por eso la importancia de los protocolos. Segundo control por jerarquía. Digamos, se le llama sustitución. Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador. Claro, ¿sabes qué? Ya no hay pago en efectivo, pues. Con este peligro, digamos, hemos sustituido todo lo que es físico en digital. Abono en cuenta, transferencia, no. Evitar el contacto, porque no podemos eliminar el peligro. Entonces podemos sustituir alguna parte del proceso. Y ahora lo que nos está llevando en todas las organizaciones públicas, privadas, pequeñas, grandes, grupos empresariales, medianas, micro, emprendimiento, es a la virtualización. Y eso va a ser una tendencia. Y eso es sustitución de procesos. C. Minimizar los peligros y riesgos adoptando un sistema de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. ¿De control? ¿Sí? Entonces, sí, son procedimientos, es capacitación, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas, ¿no? Son procedimientos, es más otros procedimientos, o de repente desarrollo de capacitación o entrenamiento. Y en el último caso, el último control es facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven de forma correcta. Entonces, esto es desde siempre, desde antes. Entonces, como no se tenía un sistema de gestión estructurado, con una lógica, con una caída, ¿no? de herramientas más generales a más específicas, bueno, lo que se solía hacer en las empresas era proporcionar lo mínimo, ¿no? Botas, uniforme, un polo, guantes, dependiendo del peligro que haya, ¿no? Arnés, chaleco, qué sé yo. Y entonces, pero es el último recurso, el EPP es el último recurso. Y entonces el trabajador no lo utiliza bien, no se acostumbra, y ahora se le ha incrementado la mascarilla como EPP, básico. No, me aburro, no me gusta, me incomoda, no hay forma, porque no se puede eliminar el peligro, por ahora. Y entonces es el último eslabón el EPP, y lo podemos ver gráficamente. Dice, claro, ante estos tipos de peligro físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial, donde el del medio, el biológico, es el SARS-CoV-2, hay una barrera de controles operacionales para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones en la oficina, en la estación de trabajo operativa o trabajo de campo. El empleador debe proveer controles operacionales frente a la exposición de los trabajadores. Por eso hay que hacer una identificación de peligro. ¿Qué tipo de peligros existen, no? Para poder yo establecer esos controles operacionales. De manera que
esos controles operacionales sigan esta jerarquía, y eso lo mostramos gráficamente, ¿no? En el A, eliminar los peligros desde el origen, o sustituir la fuente que genera el peligro. Se le llama el A y el B, es el control de la fuente, no se puede hacer con este peligro biológico, por ejemplo. Con otros peligros sí, ya eso se puede manejar, dependiendo de lo que fuera. Digamos, el control tipo C, control de ingeniería, ¿no? Algún dispositivo, algún cambio en el layout, o compra de un nuevo software, o otra máquina más automatizada que reemplace trabajo manual. Controles administrativos son los procedimientos, es la capacitación, y el control tipo E es el equipo de protección personal. Los dos primeros controles están orientados a la fuente que causa el peligro. Los otros dos, control de ingeniería y controles administrativos, en el medio. Es cambios en el mecanismo de trabajo, pero el EPP ya es el control en la persona, ya lo último, pues, ¿no? Es una protección mediante un equipo para evitar en lo posible pues algún tipo de daño. Entonces, el artículo 57, el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Entonces, el IPER hay que actualizarlo una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ah, ok. Y entonces el 15 de marzo se declaró estado de emergencia, ¿verdad? Por un peligro biológico llamado SARS-CoV-2, pandemia. Y entonces, ese hiper, desde ya, tuvo que ser actualizado. Si la empresa siguió operaciones, continuó con sus operaciones en ese momento, al día siguiente. O si no, si la empresa demoró 1 o 2 meses o 3 meses para poder reactivarse, justo ese hiper tuvo que haber sido cambiado antes de reactivarse. Y si no se ha hecho, hay que hacerlo porque es ley. Entonces, eso sí es grave, ¿no? Eso sí estaría sujeto a una sanción fuerte, si es que el hiper no ha sido actualizado. Tengo mi protocolo, pero ¿de dónde está ese peligro identificado? En tu hiper, ¿correcto? Y entonces, el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año, como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, claro. Mínimo una vez al año, o cambian las condiciones por este peligro biológico, o de repente ha habido algún accidente, ¿no? O sea, por ejemplo, esa foto de ese artículo periodístico en esa bodega vinícola, con ese accidente fatal, por ejemplo. La gente tiene que revisar su IP. Tienen que hacer una investigación del accidente. Y uno de las medidas de control va a ser revisar nuevamente ese hiper, ¿no? ¿Qué falló? Porque hay medidas de control en ese hiper y algo se debe haber incumplido seguramente. ¿Qué más? Si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesario, se realizan controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas. Ajá. En la ley 57A le da el aval para las pruebas rápidas o las pruebas moleculares. Dice, controles periódicos de la salud de los trabajadores cuando sea caso sospechoso, por ejemplo. Eso es lo que dice la norma, ¿no es cierto? B. Medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Perfecto. Ah, ya. Entonces, ¿qué me decían? Si tu empresa tenía tal cantidad de trabajadores, vamos a reducir el aforo para evitar el riesgo, ¿no es cierto? Menos trabajadores, ver la posibilidad de que algunos puedan hacer trabajo remoto o establecer turnos, otras medidas de carácter preventivo. Hay empresas, por ejemplo, que han acuartelado a sus trabajadores luego de llegar a algún acuerdo, sobre todo en los primeros meses, donde se sabía poco, digamos, de este peligro biológico, ¿no? Del nivel de contagio, etcétera. Entonces, a eso se refiere, artículo 57. El hiper es la base de todo para poder construir el tema de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más? Claro, una vez que tenemos el hiper,
Ya vamos a tener o peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, psicosociales, disergonómicos, los peligros que sean en los procesos en que se hayan identificado. Entonces ahí viene la importancia de, como consecuencia se elabora un mapa de riesgo, perdón. El artículo 35 de la ley dice responsabilidades del empleador dentro del sistema de gestión. Inciso E, 35E, elaborar un mapa de riesgos con la participación de la organización sindical, si lo hubiera, representantes de los trabajadores, comité, delegados y el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual debe exhibirse en un lugar visible. Ajá, la ley me dice que el mapa de riesgos debe estar en un lugar visible, ¿no? Y entonces, claro, donde hay peligro, hay unos símbolos que también están en la ley para, digamos, en tu plano de distribución, así como hay zonas de evacuación, zonas seguras en caso de sismo, donde están las señales de los extintores, ¿verdad? De la luz de emergencia, las flechitas para la zona de evacuación, también tenemos que colocarle la simbología de los riesgos que ya hemos hallado en todos los procesos de acuerdo al IPER que se haya realizado. Entonces, lo nuevo acá es que ustedes han visto seguramente que hay un icono, una figurita, una imagen que representa el coronavirus, ¿no es cierto? Ese icono, ese símbolo tiene que estar en todo ese mapa, en todas las áreas, porque el peligro es una probabilidad. O sea, el riesgo, digamos, es la probabilidad de que el peligro ocurra y entonces ese asterisco tiene que estar en todos lados, ¿no? Entonces, no porque se levante el estado de cuarentena o termine el estado de emergencia, ya la Organización Mundial de la Salud nos ha mencionado ayer o anteayer de que esto es pandémico, vamos a tener que convivir con el virus. Y entonces esto va a pasar como la viruela, va a pasar como digamos, la gripe, etcétera, y otras enfermedades más, la varicela, que hasta con una vacuna va a ser, o la fiebre amarilla. Vacuna 10 años y vas a zona de selva donde hay riesgo, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la idea. El IPER me lleva a elaborar un mapa de riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos un artículo 55 que menciona control de zonas de riesgo. El empleador controla, dice, y registra que solo los trabajadores adecuada y suficientemente capacitados y protegidos accedan a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. Por ejemplo, claro, acá hay un tema, hablábamos de la ley me dice 4 capacitaciones como mínimo, pero ustedes ya estarán viendo que hay muchos más temas por tratar. Dice que los trabajadores suficientemente capacitados en peligros y riesgos y protegidos, es decir, que estén con todos los CPPs completos de acuerdo a los riesgos, acceden a los ambientes o zonas de riesgo grave y específico. Es más, artículo 56 habla sobre la exposición en zonas de riesgo. Nos dice que el empleador prevé o debe prever que la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen daños en la salud de los trabajadores. Este es otro temita importante, ¿por qué? Porque si bien es cierto, en el IPER, el ingeniero de seguridad, el jefe de planta, el mismo comité, un asesor de la empresa, el mismo gerente general o gerente de operaciones, puede conocer, digamos, por experiencia y por el manejo del proceso, los diferentes peligros y riesgos. También acá vamos a ver más adelante, al final ya de la presentación, que también las empresas deben realizar un monitoreo de agentes ocupacionales de acuerdo a su actividad. Y eso lo hace un tercero acreditado, calificado, con profesionales preparados, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, tener data objetiva, ¿no? De cuáles son cuantificables de los riesgos de nuestros procesos. Seguimos. Ok, luego de esto viene otra herramienta. Claro, entonces acá hay un tema de comportamiento de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso se tiene que regular y tiene que haber, digamos, desde el lado del empleador y de los trabajadores a todo nivel,
digamos, compromisos, ¿no? Compromisos con el trabajo, normas claras. Y entonces nos pide la ley la elaboración de un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para empresas de más de 20 trabajadores. No quiere decir de que esto sí es obligatorio para empresas de más de 20. Empresas hasta de 6, de 10, de 12, de 18 trabajadores, si quieren optar por elaborar un RIS, también lo pueden hacer. Eso no lo que la ley no te impide, tú lo puedes trabajar. Artículo 34. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las disposiciones que establezca el reglamento. O sea, el decreto supremo 005. Ahí están los criterios para elaborar el RIS. Artículo 35 de la ley. Responsabilidad del empleador dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Para mejorar el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe a entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Antes era físico. Ahora, si tenemos una red social, un WhatsApp grupal de SCT con todos los trabajadores, se puede realizar ahí y el WhatsApp grupal deja evidencias en tiempo real. Y entonces es una herramienta para una inspección, para una auditoría de certificación, ¿no? Para una revisión del sistema, una auditoría interna. Oh, sí, pues, ¿no? Seguimos. 9. Elaboración del RIS para empresas de más de 20 trabajadores. El artículo 74 que dice, claro, acá ya vienen los criterios para la elaboración. Los empleadores con 20 o más trabajadores deben elaborar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, el que debe contener la siguiente estructura mínima. A. Objetivos y alcance. Alcance o alcances. B. Liderazgo, compromiso y la política de seguridad y salud, que ya se tenía desde un inicio. C. Atribuciones y obligaciones del empleador. Hay un capítulo. El empleador tiene estos deberes y estas obligaciones, ¿verdad? De los supervisores, del comité de seguridad y salud en el trabajo, si lo hubiera, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera, claro, de terceros también. Terceros que vengan o en el caso que en nuestra operación como empresa nosotros necesitamos tercerizar algún proceso, o administrativo o operativo, igual también. Esos terceros, por ejemplo, puede ser un área o dos personas, digamos, de la asesoría contable, pero que trabajan en la empresa, ¿no? Entonces, o puede ser el transportista, nosotros tercerizamos el transporte, podría ser. O de repente puede ser alguien que no va, digamos, sostenidamente, pero hay alguien que nos ve el mantenimiento de las computadoras, que va una vez, de acuerdo a un programa, va una vez al mes, pero está dentro del centro de trabajo. Y entonces el peligro y el riesgo se amplía a los terceros que realizan alguna actividad dentro del centro de trabajo. A eso se refiere. El inciso D, estándares de seguridad y salud en las operaciones. Ya. Mi flujo es esto. A ver, recepción de materia prima, procesamiento 1, etapa 1, 2, 3, producto en proceso, qué sé yo, producto terminado, almacenamiento, despacho, por decir algo, en general. Entonces, ¿cuáles son los estándares de seguridad en cada etapa de mi proceso? ¿No es cierto? Ya al hacer el hiper es por proceso, actividades y puesto de trabajo. Incluso habla de actividades rutinarias y no rutinarias el hiper. La ley me lo pide. Y entonces ya tengo una idea de cuál es mi proceso. Simplemente lo llevo al reglamento y describo cuáles son las obligaciones. En el inciso E habla de estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas a las operaciones. ¿Qué es esto? Perfecto. Puede ser el comedor, servicios higiénicos, actividades conexas. Ya va a depender de la misma empresa cómo se haya organizado, qué tipo de actividades existan, pero de repente la limpieza y el mantenimiento, no lo sé. A eso se refiere con actividades conexas a mis operaciones. Son actividades auxiliares.
al desarrollo de mi proceso, de mis operaciones, ¿no? El inciso F habla de preparación y respuesta a emergencias. Correcto. Entonces, en este capítulo de la norma, perdón, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, lo que hay que describir es, si bien es cierto, vamos a tener otras herramientas llamadas planes de contingencias o planes de respuesta a emergencia. Es los mismos documentos con el diferente nombre nada más. Plan de contingencia ante sismo, plan de contingencia ante incendio, plan de contingencia de primeros auxilios, plan de respuesta ante sismo, plan de respuesta ante incendio, plan de respuesta ante primeros auxilios. El mismo sentido, el título del documento es plan de contingencia o plan de respuesta a emergencia. Se ha sumado a estos tres planes el plan de vigilancia, prevención y control en el trabajo ante el COVID-19. Y ahí es donde se alinea este plan. Y eso lo tenemos que, por lo tanto, el RIS también tiene que modificarse. Así como también todo este tema modificó mi política, tal vez, los objetivos, indicadores, capacitación, mi programa anual, mi plan anual, o sea, digamos, ha afectado, pues. Ha tenido un impacto, ¿por qué? Porque pues este es un tema preventivo. Y entonces ahí es donde se alinea, ahí es donde se coloca. Artículo 74. ¿Qué más? El artículo 75 habla, el empleador debe poner en conocimiento de todos los trabajadores mediante medio físico o digital bajo cargo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y sus posteriores modificatorias. Ah, ya. Yo lo puedo entregar en físico, que es más complicado ahora, ¿no? A todos los trabajadores, o lo puedo trabajar en el WhatsApp grupal, un solo documento digitalizado. Lo que sí es cierto, la ley me está pidiendo, muy bien, ¿cuántos trabajadores son? 18, son 24, son 36, son 52 o son más. Tienen que firmarte un cargo. Así haya sido digital, hay un cargo que hay que firmar. ¿Sí? Esta obligación se extiende a los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presenten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador. Es decir, esos servicios que yo les comentaba hace un rato. También tienen que tener una copia. ¿Sí? Artículo 109 de la elaboración del RIS. En el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo se establecerán las sanciones por el incumplimiento de los trabajadores de alguna de las obligaciones a que hace referencia el artículo 79 de la ley, en base a criterios de objetividad y proporcionalidad a la falta cometida. Claro, falta, digamos, leve, falta grave, sanción tal, sanción cual. Entonces, en buena hora, si hay un área de recursos humanos, eso hay que trabajarlo, ¿no? Porque es parte importantísima del reglamento, ¿no? Hay deberes, pero también si hay incumplimiento hay sanciones para todos. Entonces, para todas las partes. Muy bien, entonces hemos hecho un recorrido de lo general a lo específico. Hemos dicho que para poder implementar un sistema de gestión tenemos que definir primero tiene que haber una evaluación de línea base, ¿correcto? Para poder medir nuestro cumplimiento, nuestro estado de salud en materia de seguridad y salud en el trabajo. A partir de ahí, de los resultados, se tiene que establecer una política donde hay compromisos. Esos compromisos de las políticas se convierten en objetivos. Esos objetivos, para poder llevarlos a cabo, tengo que elaborar un programa anual de seguridad con actividades, responsables y fechas. Para poder cumplir con ese programa, tengo que desarrollar un plan anual de seguridad donde se describe el qué, incluso hasta donde se mide, porque hay indicadores para medir si estoy cumpliendo mis objetivos. Luego viene el tema de, ¿y eso funciona? No funcionaría tan bien, o digamos, también entraríamos en incumplimiento con la ley si no hubiera un comité o un supervisor que sea el representante de los trabajadores ante el sistema de gestión. Por otro lado, digamos, con todos los trabajadores y sus representantes, por áreas o por procesos, tenemos que elaborar la matriz HIPER, a la cual se le incluye el peligro biológico llamado SARCOS-2. Una vez que tengamos la matriz HIPER,
elaboramos nuestro mapa de riesgos, que es una herramienta gráfica del plano de distribución de todas las áreas o los procesos de la empresa con la simbología de los riesgos de acuerdo a los riesgos identificados en el IPER anteriormente. Y entonces, para que esto pueda cumplirse, se establece un reglamento con deberes, obligaciones y sanciones, que tiene que ser enviado a cada trabajador por el medio físico o digital, donde hay un cargo que firmar. ¿Correcto? Entonces, con estas herramientas y las herramientas de control operacional, ¿no? Podemos ya, digamos, dar marcha, la capacitación y todos los elementos también que tiene un sistema de gestión. Cuando llegamos al final del periodo anual, tenemos una auditoría del sistema. Una auditoría del sistema, una auditoría de ley, una auditoría, dice en el artículo 43, el empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz. ¿Qué quiere decir que sea eficaz? Que está cumpliendo los objetivos. ¿Y cómo sé que cumple los objetivos? Porque pues yo mido los indicadores, tal vez mensualmente, y estoy dentro del rango. Y entonces es eficaz porque estoy para prevenir riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores. Ok. Entonces, la auditoría se realiza por auditores independientes. En la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Claro, auditores independientes al área o proceso que vayamos a auditar. Hay auditores internos que tienen que prepararse en la empresa de acuerdo a la ley. Y que, digamos, para hacer su trabajo se utiliza el mismo checklist o lista de verificación con el que hicimos la evaluación inicial de línea base. ¿No es cierto? La idea es que pasado un año debemos haber mejorado el desempeño en materia de seguridad y salud. Muy bien. En el artículo 44, las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la empresa que la estrategia global del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en las políticas y objetivos, claro. De acuerdo a los resultados de la auditoría, vamos viendo que también eso nos va a servir como elemento, como un input para poder, digamos, revisar la política para el siguiente año, los objetivos o nuevos objetivos para el siguiente año. Sus resultados deben ser comunicados, dice, los resultados de las auditorías, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, si las hubiera. Claro, una auditoría interna o, digamos, una inspección, que también, digamos, la inspección va, digamos, el enfoque es por donde, digamos, cambia la cosa. Es una evaluación del sistema, sino que un inspector va con la ley para identificar qué oportunidades de incumplimiento existen y entonces para poder, digamos, establecer sus medidas, sus sanciones por incumplimiento. Mientras que un auditor interno evalúa el sistema de gestión, pero evalúa para identificar errores, no conformidades, incidentes, ¿no? Situaciones, inconsistencias en el sistema para poder mejorar, para poder corregir, para poder aplicar acciones correctivas. Esa es la gran diferencia. Lo que sí es cierto es de que tanto la auditoría como la inspección utilizan tres elementos para hacer su trabajo. Por ejemplo, en la auditoría interna es un proceso de recojo de información para evidenciar el nivel de eficacia en el funcionamiento del sistema de gestión de la SCT, de respecto a la ley. Auditoría o inspección utilizan los tres criterios. Verificación de los cumplimientos, verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en los documentos y en los registros del sistema. Tanto los registros de ley como los registros operativos de la empresa. También toma declaración de los auditados. Ya, muy bien. Perfecto, tienen objetivos, todo, peligro, riesgo, un mapa de riesgo. Se acerca el auditor o de repente pide la declaración con una videollamada, una inspección. A ver, el trabajador, panéamelo un ratito, está con el uniforme completo, está bien puesto,
A ver, bájate el casco, chequeo la marca, chequeo el loguito ahí, veo si esto no ha sido cambiado en su momento. ¿Conoces el hiper? ¿Sabes qué es peligro, qué es riesgo en tu puesto de trabajo? ¿Sí? ¿Conoces lo que es el hiper? ¿Y qué medida de control hay? ¿Y se están cumpliendo? ¿Y ha sido capacitado o no? Entonces, digamos, el actual contexto nos está llevando a que las auditorías internas, externas, inspecciones de los órganos fiscalizadores sean virtuales y eso representa un mayor reto. Entonces, tres elementos para hacer una auditoría o una inspección. Verificación de documentos físicos o digitales, documentos, procedimientos, protocolos, registros, o declaración de los auditados por algún medio, ¿sí? Y también por la observación de la ejecución de las actividades y condiciones de ambiente de trabajo. Muy bien, entonces usted es el jefe de planta, usted es el administrador de la empresa, puede hacer un recorrido por sus ambientes de trabajo, sus oficinas, y con una videollamada puede ser un paneo de los servicios higiénicos, de los escritorios, de los pasadizos, de las escaleras. Ya se ha estado haciendo desde el 2019, antes de pandemia. Sobre todo con empresas que, digamos, estaban instaladas en zonas muy poco accesibles, ¿no? Sierra, selva. Ya hay cierta práctica que ahora ya se ha incrementado por el contexto actual. ¿Sí? Tres elementos para una auditoría interna o inspección. Por otro lado, a todas estas herramientas también hay formatos y sobre todo uso de registros de ley. El artículo 28 habla de el empleador implementa los documentos y registros del sistema de gestión, pudiendo estos ser llevados a través de medios físicos o electrónicos. Estos registros y documentos deben estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad. Por ejemplo, son 8 registros. El primero son el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y o incidentes. Claro, el registro de accidentes de trabajo, si los hubiera, las enfermedades también. El registro de exámenes médicos ocupacionales definitivamente tiene que existir. Como le decía en un inicio, es un tema que pues por un tema de estrategia, necesidad, recursos, a veces no se le ha dado la prioridad o la importancia, pero con la actual situación, el examen médico ocupacional o EMO, examen médico ocupacional, es importante, es obligatorio y se realiza en clínicas ocupacionales acreditadas. Ese registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos, claro. Este monitoreo también lo hace un tercero, es cada 2 años. Y digamos, la misma empresa tiene un registro de monitoreo para poder monitorear si los resultados o lo que detectó este tercero especializado en su momento se ha mantenido, se ha corregido en caso hubiera algo que corregir. Digamos, ¿qué es lo que miden? Miden iluminación, miden ruido, miden estado de ánimo de los trabajadores, hay test, le llaman psicosocial, hay posturas de trabajo, hay una serie de elementos que digamos, evalúan estos terceros especializados que son empresas en monitoreo de agentes. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Esto sí es importante. Inspecciones de orden y limpieza, inspección de extintores, inspección de PPs, inspección de luces de emergencia, inspección de botiquín. Y muchos de estos registros a veces son uno de los más fuertes porque se tiene que hacer diario, otros que son semanales, dependerá, ya se determina, pero estos registros son las inspecciones internas de las condiciones, de ciertas condiciones de trabajo que son lo que le dan de alguna manera vida a nuestro sistema de gestión. O sea, tiene una periodicidad de aplicación, no es cuando de repente tengo una urgencia de presentar alguna información porque el cliente o la autoridad me lo pidió o para una homologación o qué sé yo. Registro de estadística de seguridad y salud, esto de acá es mensual. Es un formato
ya se tiene en Excel. Si no, cero accidentes, pero lo que sí hay que reportarlo mensualmente, ¿sí? Lo otro puede ser hasta el ABCD, puede ser hasta de alguna manera manejado internamente en la empresa, pero el C hay que reportarlo a la autoridad, ¿sí? F, registros de equipo de seguridad o emergencia, claro, en la entrega de EPPs. Seguramente han entregado mascarillas. Ese registro de ley es el que deben haber utilizado. Por ejemplo, ¿qué más? Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia. La ley ya me establece un registro donde yo, trabajador nuevo, le hago inducción y ahí lo anoto. Las 4 capacitaciones mínimas o las capacitaciones que fueran, operativa, técnica o de gestión, con todos los trabajadores o parte de los trabajadores en este formato o en este registro. Entrenamiento y simulacro de sismo, ahí. Y simulacro de emergencia. Entrenamiento, por ejemplo, en el uso de una máquina. O de repente en la parte administrativa se instaló un nuevo software contable, un nuevo software logístico. Hay un entrenamiento del tercero, ahí se establece. Y eso responde a nuestro programa anual de capacitación, por ejemplo. Y por último, el registro de auditorías. Son las auditorías que hacen los auditores internos de la empresa formados, digamos, utilizando el mismo checklist de línea base. Porque después de un año debemos haber mejorado algo, dependiendo del nivel en el que nos encontramos en un inicio. A ver, esto sí es importante. Artículo 35. El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años, posteriores al suceso. Y los demás registros, señalados los otros 6, deben conservarse por lo menos 5 años posteriores a su consignación de información, ¿no? A su suceso. Entonces, ojito con eso, es importante. Es muy fuerte la norma, la ley, digamos, pero poco a poco hay que ir avanzando. Por eso hay un programa, hay objetivos, hay un programa, hay que ir avanzando dependiendo de los recursos y de las facilidades y todo lo que pueda tener la empresa, ¿no? A favor. ¿Qué más? Para la exhibición, a que hace referencia el artículo 88 de la ley, el empleador cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 12 meses, el último año, 12 meses de ocurrido el suceso, luego de lo cual pasa a un archivo pasivo que se deberá conservar por los plazos señalados en el párrafo precedente. Estos archivos pueden ser llevados por el empleador en medios físicos o digitales. Entonces, con esto cerramos aplicación de herramientas y también hay registros de ley. Y entonces ambos se complementan y hay que conservar la información. Ahora hay digamos, las plataformas actuales en la nube, el OneDrive, el Google Drive, el Dropbox, nos permiten, digamos, manejar e integrar el sistema administrativo, porque en el fondo es un sistema administrativo. Si lo podemos digitalizar en lo máximo posible, mejor todavía. Y entonces la idea es de que pues puede existir una plataforma para compartir toda esta información, porque de todas estas herramientas hay responsables que tienen que aplicarlas, ¿no? Y sobre todo hay un órgano representativo o comité cuando es más de 20, o supervisor cuando es menos de 20 trabajadores, que es el que vigila y tiene sus reuniones mensuales para ver que la política, los objetivos, el programa, el plan, el IPER, el mapa de riesgos, el RIS y todo lo demás, y los registros de ley se cumplan. Eso es. Y entonces, para finalizar, a ver, hay otras actividades que van a resultar de repente fuertes, ya los mencioné en algún momento, pero que son obligatorias, son obligatorias. Y entonces, ya en un principio hablábamos que toda empresa debe formular una matriz de requisitos legales.
Es decir, en esta herramienta se mapean todas las normas, resoluciones ministeriales, decretos supremos, decretos de urgencia, ordenanzas municipales, todos los dispositivos de carácter legal, ¿sí? En una columna, y en otra columna, para hacerlo así de manera sencilla, es medir si cumplo con esto. Y esos, digamos, dispositivos legales, de acuerdo, se identifican y se describen, digamos, de acuerdo a la actividad que yo desarrollo. Son dispositivos legales que estoy obligado a cumplir. Por ejemplo, licencia de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, digamos, certificado de defensa civil, entre otros, ¿sí? Entonces, es una herramienta más. Dos, ejecución de una auditoría del sistema de gestión de DST por un auditor registrado en el Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. Hay ingenieros profesionales que están acreditados en el Ministerio de Trabajo, muchos de ellos son inspectores de SUNAFIL, pero también tienen esta otra labor, realizan auditorías a los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo de la empresa, pero es un externo que viene a hacer una auditoría a nuestro sistema y nos deja un informe, perdón, no lo reporta para sancionar como el inspector, por ejemplo. Es un externo acreditado en el MTP, Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo. 3. Realización de un monitoreo de agentes ocupacionales. Claro, es otro tercero acreditado en Produce, Ministerio de Producción, que tiene el permiso, que tiene, digamos, todos los protocolos, que tiene las herramientas de medición y calibración para evaluar nivel de luminosidad, nivel de ruido, nivel de, digamos, de aguas residuales, eh, nivel de vibración, etcétera. Dependiendo de los riesgos que haya en la empresa, este tercero te establece un plan de trabajo de qué va a monitorear, qué agentes va a monitorear. Y entrega un informe, un resultado, y yo también, todo es legal. Estos tres puntos son, claro, el primer punto es un trabajo que lo realiza un abogado, un licenciado en Derecho, pero especializado en SST. El segundo es un ingeniero, un profesional que está acreditado en el Ministerio de Trabajo. Y el tercero lo realiza una empresa que es un tercero acreditado en el Ministerio de Producción. Y el último, para cerrar, es el programa anual de vigilancia médica, que ha existido siempre, que se lo desarrolla una clínica de salud ocupacional acreditada en el Ministerio de Salud o un médico ocupacional acreditado en el Ministerio de Salud. Ahora también por un tema de pandemia, el SARS-CoV-2, COVID-19, también se amplió a las enfermeras ocupacionales que también tienen registro profesional, tienen un colegio de enfermeras, sí, del Perú. Entonces, si ustedes ven, todo esto está, digamos, cada vez el cumplimiento legal es mayor. Y entonces, esas son herramientas fuertes ya cuando nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está maduro, ya tiene un tiempo, ya hay recursos, ya el tener un sistema de gestión es estratégico para el empresario. Y entonces, tomen nota de esto, claro, es muy fuerte, he tratado de simplificar, de sintetizar, de ser lo más didáctico posible,